Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento, la verdad, bastante particular. Se titula estrategiapoder.pdf. Sí, un título ya de por sí llamativo. Desde luego. Y bueno, presenta una visión muy específica sobre el poder, sobre la transformación social, y defiende una idea central, que son los sectores pobres, los excluidos, los verdaderos agentes del cambio. Exacto. Una perspectiva que, choca un poco con las ideas más habituales. Totalmente. Así que nuestra tarea hoy es esa, desentrañar un poco las ideas clave de esta estrategia, entender la filosofía que hay detrás y ver los pasos prácticos que propone. Y arranca con una imagen muy potente, que le da la vuelta a todo. La pirámide invertida del poder. La pirámide invertida. Ya desde el principio marca un enfoque distinto. Claro, la premisa ya de por sí es provocadora. Sugiere que el poder real, desde una perspectiva humana y, el texto dice espiritual, está en la base de la sociedad, no en la cima. Vamos a ver qué significa esto exactamente. Efectivamente, el punto de partida es audaz. Redefine por completo dónde está el poder y qué es el poder en realidad. Invierte la lógica, ¿sí? Eso es. Analiza cómo el documento articula esta visión y, sobre todo, qué camino propone para activarla. Es un desafío directo a cómo entendemos el poder normalmente. Pues vamos a explorar esa imagen, la de la pirámide invertida. Es muy visual. La base, que ahora está arriba, es la parte más ancha, de color negro, y ahí pone clase pobre igual poder. Así, en mayúsculas. Directo, sí. Luego, en el centro, en color verde, coloca a la clase media y la clase alta. Y abajo del todo, en la punta estrecha de un color gris pálido, ahí está la clase política. La representación gráfica desde luego no deja indiferente. Visualmente es muy potente. Y lo interesante es cómo justifica esta inversión, ¿no? Ahí está la clave, claro. La justificación que da para cada nivel. Exacto. Para la clase pobre, la de la base negra, el documento dice que, no tienen capital económico, pero atesoran la mayor riqueza en otras cosas. Vivencias, empatía, resiliencia y lo que llama sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual. Sí, afirma que las propias carencias, las dificultades, les han fortalecido al espíritu y que su humanidad, así lo dice, es su poder real, su principal activo. Por eso los considera los más capaces de resistir y de liderar una transformación. Aquí se ve clarísimamente esa redefinición del poder que comentábamos al principio. El poder, según este texto, no es solo dinero o influencia política. ¿No? Se mide en capacidad de aguante, en conexión humana, en un conocimiento que se forja en la adversidad. Podríamos decir que propone una especie de capital experiencial, ¿no? Como alternativa al capital financiero. Buena definición, sí. Valora la resiliencia, la empatía, como las verdaderas fuentes de fortaleza. Justo. Y en cambio, para las clases medias y altas, las del centro verde, el texto dice que han cambiado ese poder humano y espiritual por capital, por dinero. O sea que lo han perdido, según esta visión. Eso parece sugerir. Argumenta que se mueven sobre todo por el dinero, abandonando valores comunitarios o los llama patrióticos. Llega a decir, y es una frase bastante fuerte, que el culto al capital financiero ha reemplazado al amor a la patria. Es una crítica muy directa. Señala cómo, desde esta perspectiva, el sistema económico puede erosionar otros vínculos, otros valores sociales. Claro. Focalizando todo en acumular cosas, en lo material, y dejando de lado ese poder humano que le atribuye a la base. Y ya para terminar con la pirámide, la clase política, en la punta estrecha y gris, pues queda relegada. Representa el poder tradicional, sí, pero en esta visión invertida es la que menos poder real tiene, en términos humanos, de capacidad de cambio genuino. Todo esto lo resume el documento en una frase muy tajante. El poder lo tienen los de abajo. Es que es fascinante cómo busca activamente salirse de la visión económica o política convencional del poder, al ligarlo a cualidades humanas, espirituales, desarrolladas en la dificultad, pues desafía radicalmente las estructuras que damos por sentadas. Totalmente. Y esta perspectiva, claro, conecta con ciertas corrientes de pensamiento crítico, con filosofías que valoran más la experiencia vivida, la sabiduría popular, que el capital acumulado, el conocimiento académico, digamos, formal. Y esta idea de la pirámide invertida es como la base, el cimiento de lo que el documento llama su visión base.
Cito textualmente: los pobres y los excluidos no son víctimas pasivas, sino sujetos activos de transformación. Una frase clave. Sí. Y sigue: allí donde el sistema falla, nace una nueva organización social posible. Es darle la vuelta completamente. No ver a estos grupos como un problema, sino como la fuente de la solución. Exacto, exacto. Pone todo el énfasis en la agencia, en la capacidad de actuar, de crear, de organizar, en lugar de la imagen típica de pasividad o de simple receptor de ayuda. Además, el documento no oculta sus fuentes de inspiración. Habla de la teología de la liberación. Que une fe cristiana y lucha social, sí, Eso es. También menciona el zapatismo, el movimiento indígena de Chiapas, con su enfoque en la autonomía. el movimiento de los Sin Tierra de Brasil, muy conocido por su organización de base para la reforma agraria, y ciertas corrientes anarquistas comunitarias. Y recalca que los ejes que deben guiar todo esto son horizontalidad, justicia y poder popular. Estas referencias son muy importantes porque sitúan la estrategia en una tradición muy específica de movimientos sociales, de pensamiento político, digamos, alternativo. Claro, le dan un contexto. Son corrientes que históricamente han desconfiado de las jerarquías. Han apostado por la organización desde abajo, por la autonomía de las comunidades, por la democracia directa, conceptos como horizontalidad, o sea, relaciones sin jefes, Sí, sin jerarquías. y poder popular, el poder que sale directamente del pueblo organizado, pues son centrales en estas influencias que menciona. Pero, bueno, el documento no se queda solo en la filosofía o en la visión general, que ya es interesante de por sí. Lo práctico es que propone una hoja de ruta bastante detallada. 7 pasos concretos para intentar llevar esto a la realidad. Ajá. Aquí es donde pasamos del marco conceptual a la acción, el cómo de la estrategia. Exacto. El paso 1 lo llama construcción de base organización territorial. El objetivo: tejer redes, crear núcleos de organización, pero directamente en las comunidades, en los barrios pobres, en los asentamientos, en las zonas rurales. Ujú. Ir a lo local, al terreno. Totalmente. Propone acciones muy de cercanía, reuniones de vecinos para ver qué problemas hay, formar comités de base, asambleas populares, montar centros comunitarios y, muy importante, identificar y apoyar a los líderes naturales que ya existen allí. El foco es el arraigo local, el cara a cara. Ujú. Llama la atención cómo empieza desde lo más pequeño, ¿no? Desde el territorio inmediato, la organización de vecinos. Pone el acento en la democracia directa, de base, en construir poder desde la propia comunidad, sin esperar que venga de fuera, de estructuras externas o partidos. Claro. Busca fortalecer el tejido social desde dentro, desde las raíces. Una vez que tienes esa base, el paso 2 es la construcción de una narrativa. Aquí la meta es crear un relato político propio, una nueva historia donde los pobres, los excluidos, se vean y sean vistos, pues no como víctimas, sino como protagonistas, con poder, con dignidad. Cambian el discurso dominante. Eso. Sugiere ejes para ese discurso, como la dignidad como riqueza, el tiempo de gobernar desde abajo, la organización como motor de cambio. Y para difundir esto propone usar radios comunitarias, panfletos, redes sociales, y formar voceros populares que salgan de esa misma base organizada. Este punto es crucial. Subraya la importancia vital de la batalla cultural, de lo simbólico. No basta con organizar en lo material. Hay que construir un nuevo sentido común, Claro. una contranarrativa que dispute la visión oficial y permita a los sectores marginados reconocerse como sujetos políticos capaces de liderar. El control del relato, de cómo se cuenta la historia, es fundamental para cualquier cambio profundo. Después viene el paso 3, acción directa y autogestión. Aquí el objetivo es demostrar con hechos, con cosas concretas, la capacidad de cambio del pueblo organizado. El documento da ejemplos muy tangibles. Crear huertas comunitarias para tener alimentos. Soluciones prácticas. Exacto. Formar cooperativas de trabajo para generar autonomía económica. Montar escuelos populares con otras pedagogías. Organizar bancos de alimentos solidarios. Se trata de conseguir resultados concretos que mejoren la vida y que demuestren que organizarse colectivamente funciona. Este paso se centra en construir alternativas reales, autónomas, ya mismo. No se limita a protestar o a esperar que las soluciones vengan de fuera, del Estado o el mercado. Claro, es hacer. Impulsa crear soluciones desde la propia comunidad
Y esto plantea construir un poder concreto, basado en satisfacer necesidades básicas, al margen, o al menos con independencia, de las instituciones tradicionales. Refuerza la idea de autosuficiencia, de capacidad propia. Llegamos al paso 4. Formación política de cuadros. Aquí el objetivo es formar un liderazgo que salga de la base, pero que sea crítico, consciente de la realidad y que esté bien formado. Preparar a la gente que va a dinamizar el proceso. Eso es. Y las estrategias son variadas. Crear escuelas de formación política propias, dar talleres prácticos sobre economía, derecho, salud, para entender cómo funciona el sistema, fomentar la lectura de autores específicos como Freire o Galeano, e incluso mencionó una formación espiritual centrada en valores de justicia social. Es interesante la mezcla que propone este paso, ¿verdad? No es solo formación ideológica, es también técnica y política. Busca dar herramientas a esos líderes comunitarios, a los cuadros, para que entiendan cómo funciona el mundo, la economía, las leyes, y para que puedan actuar con eficacia. Que sepan de lo que hablan, claro. Y al mismo tiempo, insiste en una base ética sólida, en valores, eso que llama formación espiritual, para asegurar que el liderazgo se mantenga fiel a los principios de justicia y no se desvíe. Es formar para transformar, pero con conocimiento y con conciencia. Luego, el paso 5, que aborda un tema siempre espinoso: institucionalizar sin desviarse. La meta es aprender a usar las herramientas del sistema, como las instituciones, ayuntamientos, parlamentos, pero sin que te absorban, sin que te neutralicen o te corrompan. El gran dilema: ¿entrar o no entrar? Pues aquí proponen entrar, pero con condiciones muy estrictas. Sugieren tácticas como que los candidatos salgan directamente de las asambleas populares y rindan cuentas ante ellas. Rechazar de plano la financiación empresarial de las campañas. Establecer mecanismos de control popular sobre los cargos electos. Y promover siempre la descentralización del poder hacia las bases. Reconocen que es un equilibrio difícil. Claro. Este paso afronta esa tensión clásica en los movimientos que buscan cambios profundos. ¿Participar o no en las instituciones que criticas? La estrategia aquí parece optar por una participación muy condicionada, muy vigilada. Sí, con muchos controles. Intenta mantener la lealtad principal hacia la base organizada y pone salvaguardas explícitas para evitar la cooptación, la burocratización, que son fenómenos muy comunes cuando los movimientos entran en la política institucional. La pregunta de fondo es cómo conseguir influencia práctica sin traicionar los principios. Un desafío enorme. Seguimos. Paso 6. Confrontación simbólica y política. El objetivo aquí es doble. Por un lado, nombrar al enemigo, que no son personas concretas, sino las estructuras de injusticia, el sistema. Y por otro, hacer visibles los problemas que a menudo se ocultan o se ven como normales. Sacar los trapos sucios a la luz, digamos. Algo así. Las acciones que propone son variadas. Marchas que busquen más el impacto simbólico que el número, los llamados scratches. Denuncias públicas directas. Eso, ocupaciones de tierras o edificios como protesta, lo que llaman tomas. Y campañas de denuncia visual que llamen la atención. La idea es ponerle cara y nombre a la injusticia. Sacarla a la luz. Aquí la confrontación no es solo física o electoral, tiene un componente simbólico y cultural muy fuerte. Busca influir en la opinión pública, señalar responsabilidades claras, ya sean políticas o económicas, y romper la apatía, la resignación frente a la desigualdad. Claro. El uso estratégico de los símbolos se ve como una herramienta política clave para definir el conflicto a favor de los sectores populares y para movilizar apoyos más allá de sus bases directas. Y llegamos al último paso, el 7, alianzas horizontales. La finalidad es conectar, unir distintas luchas, distintos sectores sociales que tengan objetivos parecidos de justicia, de autonomía, pero, y esto lo recalca mucho, sin crear nuevas jerarquías entre ellos, asegurando que cada grupo mantenga su identidad y su autonomía. Sumar fuerzas, pero sin que nadie mande sobre nadie. Exacto. El documento da ejemplos de posibles aliados. Otras cooperativas, movimientos de pueblos originarios, mutuales, redes de medios alternativos, comedores populares, universidades populares autogestionadas. Se trata de crear una red de apoyo mutuo, pero respetando la independencia de cada uno. Si miramos toda la estrategia en conjunto, este último paso refuerza la idea de un modelo de organización en red,
muy diferente de las estructuras piramidales o centralizadas. Sí, es más como una red, no una pirámide. Busca construir poder colectivo a través de la conexión horizontal, de la colaboración entre actores diversos que comparten un horizonte común de cambio social, en lugar de apostar por una única organización o partido que lo dirija todo desde arriba. Es una apuesta por la unidad en la diversidad, pero llevada a la práctica organizativa. Ujú. De hecho, fíjate, el documento resume toda su filosofía en una frase muy directa, casi un eslogan. Si los de abajo se organizan, los de arriba caen solos. Refleja una confianza, bueno, absoluta, en el poder de la base social organizada como motor del cambio. Una afirmación muy potente. Sin embargo, y creo que es importante decirlo para tener la visión completa, el propio texto dedica un apartado a señalar los peligros a evitar. Así, es consciente de los riesgos. Exacto. Muestra una conciencia de las dificultades. Advierte, por ejemplo, del peligro de caer en el mero asistencialismo. Ayudar en lo urgente, sí, pero sin construir conciencia política ni organización a largo plazo. Hmm. Claro, que no sea solo dar pescado, sino enseñar a pescar y a organizarse para defender el río, por así decirlo. Algo así. También alerta del riesgo, siempre presente, de ser cooptados por partidos políticos tradicionales, que intenten usar al movimiento para sus propios fines electorales. Ujú. Un clásico, lamentablemente. También previene contra la tentación de reducir todo el poder popular a votar cada 4 años, olvidando la necesidad de organizarse y actuar continuamente. Ujú. Otro peligro que señala, y me parece interesante, es el de idealizar la pobreza o el sufrimiento, como si fueran virtudes en lugar de condiciones injustas que hay que superar. Evitar la romantización, sí. Ujú. Y, finalmente, subraya como riesgo clave la falta de formación rigurosa de los líderes y activistas, y la falta de una estrategia clara y compartida por todos. Ujú. Estos avisos demuestran una notable capacidad de autocrítica dentro de la propia propuesta. Reconoce que el camino que dibuja no es fácil ni está libre de contradicciones, de amenazas, tanto internas, desviaciones, falta de formación, como externas, cooptación, represión. No es un camino de rosas. No, es como un llamado implícito a estar siempre vigilantes, a la reflexión crítica constante, a adaptar la estrategia según las circunstancias, por parte de quienes intenten seguir este camino. Bueno, creo que hemos desgranado bastante bien los elementos principales de este enfoque, de esta estrategia poder.pdf. La idea central que al menos a mí me queda es la de un marco donde las comunidades pobres, excluidas, al tomar conciencia de su propio poder, entendido como resiliencia, experiencia, humanidad, capacidad de organizarse, Entendido de forma diferente al poder tradicional. exacto, se convierten en el motor principal para una transformación social profunda desde abajo, desafiando incluso buscando reemplazar las estructuras de poder de siempre. Si tuvieras que resumir la esencia de esta propuesta, ¿cómo lo harías? Pues yo diría que lo que resulta particularmente interesante y quizá distintivo es cómo intenta integrar de forma inseparable lo organizativo, lo pragmático, los pasos concretos, la formación técnica, las alianzas, con una base que es profundamente filosófica, casi diría espiritual. Ese énfasis en la dignidad, en la humanidad, como fuente de poder real, en la justicia como valor central, propone un modelo de cambio social que no depende principalmente de las élites políticas o económicas, ni siquiera de vanguardias intelectuales externas. No espera que venga de arriba. No, deposita una confianza radical en la capacidad de los sectores históricamente marginados para autogobernarse, para construir alternativas viables para transformar su propia realidad, desde abajo hacia arriba. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión flotando. Si aceptamos, aunque sea solo como ejercicio mental, esta redefinición del poder que propone el documento, alejándolo del dinero como eje principal y acercándolo a la experiencia humana, a la resiliencia colectiva, a la capacidad de organización comunitaria, Si jugamos con esa idea, pues quizá merezca la pena preguntarse, ¿qué otras formas de poder, de capacidad de influencia y transformación podríamos estar pasando por alto en nuestros análisis habituales? ¿Dónde más podría haber una fuerza de cambio latente que no siempre sabemos ver o valorar? Ahí queda esa pregunta.